puedo oír tu voz. Cierro mis ojos, te busco en oración. En mi silencio escucho tu dirección. Yo preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús, solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy día, martes 6 de septiembre del año 2022, estamos juntos una vez más aquí en el programa Lecciones que Transforman. Qué gusto me da verlo aquí conectado para estudiar la palabra de Dios. Gracias también a aquellos que comparten el video, el estudio con diferentes personas. Muchas gracias. Te pregunto, ¿ya te suscribiste a los canales de Lecciones que Transforman? Bueno, anda a YouTube, busca Juan Carlos Torres Oficial y suscríbete. Activa la campanita para recibir las transmisiones de manera diaria. De igual forma en Facebook, allí usted busca Juan Carlos Torres, saldrá mi foto y usted suscríbase, siga la página para que reciba todos los días las transmisiones de el programa Lecciones que Transforman, el estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Un saludo para cada uno de ustedes, gracias. Veo aquí conectados a varias personas. Patricia Clemente Infante dice, muy buenos días. Felicita Juárez de igual manera, bendiciones para todos.
desde Virginia, Judith González desde Puerto Rico. Qué lindo. Y a todas las personas que están dejando sus comentarios, agradezco mucho por separar este tiempo y ser parte de la familia de Lecciones que Transforman. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Gracias, oh Señor, por estar con nosotros aquí. Sentimos tu presencia, sentimos tu fortaleza, tu motivación para seguir adelante. Gracias por levantarnos con vida. Qué privilegio, Señor, tenemos al abrir nuestros ojos un día más. A veces esto lo sentimos natural y no nos damos cuenta que es el mayor de los milagros que tú haces todos los días. Y muchas veces por olvidarnos eso, vivimos una vida de queja, una vida de desengaños, una vida pesada de angustia. Pero si nos concentraríamos en los detalles que tú haces por nosotros, el corazón latiendo, nuestro pulmón respirando, nuestras piernas caminando, todos esos detalles que a veces parecen normales, son milagros, Señor, milagros que tú haces. Ayúdanos a concentrarnos en las cosas buenas, más que en las cosas malas que nos pasan. Es verdad, Señor, hay dolor en el cuerpo, hay preocupación en la mente, hay angustia también, pero estamos aprendiendo durante este trimestre que todas esas cosas serán sobrellevaderas, soportables, y a veces ni lo sentiremos cuando nos concentramos más en ti. Señor, ayúdanos a hacer eso. Haz ese milagro también en nosotros. Ayúdanos, por favor. Quiero orar por mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que están conectados acá, que están pasando momentos difíciles. Que cada estudio de tu palabra ellos puedan encontrar el camino, la luz que necesitan, el confort, la fortaleza, Señor, que tanto están buscando. Te pido, por favor, que puedan tener esperanza para seguir adelante sabiendo que esto pronto va a acabar. Pronto, Señor, la noche se va a disipar para dar lugar, para dar pase a una luz eterna que será tu presencia junto a tu pueblo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por esta linda esperanza que nos dejas en tu palabra. Mientras todavía no llegue ese momento en que tú aparezcas entre las nubes, Señor, que confiemos a través de la fe, a través de tu conocimiento, en base al estudio de la Biblia, para poder seguir adelante. Fortalécenos con eso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a los que acaban de conectarse. Date un tiempito en este instante, por favor, para tomar tu celular y compartir la transmisión. ¿Está bien? ¿Podemos duplicar el número que tenemos de conectados acá? ¿Lo podemos hacer? Si usted pone de su parte y comienza a compartir al WhatsApp de tu amigo, al grupo de tu familia, cuelgas en tu página, mandas al Messenger, yo estoy seguro que muchas personas más se van a unir en este momento para estudiar la palabra de Dios. Sí, yo ya compartí. Yo tengo muchos grupos donde comparto. Sin mentirte, ¿sí? Diciendo la verdad, hay como más de 60 grupos de WhatsApp a los que comparto. Por lo tanto, usted también hágalo. Vamos a compartir con todos los grupos, con tus colegas de trabajo, con tus amigos. Hágalo. En algún momento, si alguien te dice, no me compartas, por favor, respeta, no compartas. Pero no pierdes nada con intentar compartir. Algunos de ellos te van a agradecer. Y no solo pocos, muchos te van a agradecer por compartir la palabra del Señor. Algunos dicen, yo ya compartí, excelente, muy bien, felicitaciones. Algunos tienen ya por hábito compartir cada momento la palabra de Dios, el mensaje. Vamos entonces a comenzar nuestro estudio. Hoy, martes 6 de septiembre del año 2022, estamos saliendo en vivo y en directo. Y el título del tema de hoy es David, una lección objetiva sobre la paciencia. David,
una lección objetiva sobre la paciencia. El versículo, como siempre, de memorizar, está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es paciencia. Repetimos: mas el fruto del Espíritu es paciencia. Muy bien. El pensamiento clave del estudio de hoy es el siguiente. Ponga mucha atención y grabes en la mente esto. Pensamiento clave: no eches mano de lo que Dios aún no te dio. Los dones de Dios siempre se reciben mejor de su mano y a su tiempo, aunque esto puede requerir mucha espera con paciencia. Repito una vez más el pensamiento clave del estudio de hoy. No tomes, no eches mano de lo que Dios aún no te dio. Esto es lo que aprenderemos en el estudio de hoy. Los dones, los regalos, las bendiciones de Dios siempre se reciben mejor directamente de Él, directamente de su mano, de la mano de Dios, y a su tiempo, al tiempo de Dios. Es verdad que esto puede requerir mucha espera con paciencia. Y a veces, por no esperar con paciencia, nos apuramos y queremos nosotros, a nuestra propia cuenta, por nuestra propia voluntad, tomar antes de tiempo las bendiciones del Señor. Lo que nos ha prometido. No nos apuremos. Mañana hablaremos de eso. Cuán peligroso es apurarnos, tomar o echar mano de lo que Dios todavía no nos ha dado permiso para tomar. Aunque nos prometió, pero no es el tiempo. Hay que esperar, hay que esperar. Y queridos amigos, de lo que estoy hablándoles en este momento tenemos un ejemplo. Hay varios en la Biblia, pero uno de ellos es David. David es un gran ejemplo de paciencia, de esperar con paciencia, de no tomar antes de tiempo lo que Dios ha prometido. La historia de la paciencia de David para llegar a ser rey es un ejemplo, amigos, fascinante de un joven que decidió que no se apoderaría de las promesas de Dios antes del tiempo que Dios había señalado. Sí, amigos, David es un gran ejemplo de paciencia. Bueno, la historia menciona, y esto usted lo puede encontrar en el libro de Primera de Samuel, desde el capítulo 16 en adelante, después de que Saúl empezara a alejarse de Dios, el Señor envió a Samuel, el profeta de ese entonces, a ungir a un nuevo rey. Dios lo dirigió a la casa de ¿quién? Primera de Samuel capítulo 16, versículos 1 en adelante, dice que Dios le envió a Samuel a la casa de Isaí, donde el adolescente David fue señalado como el elegido para reemplazar a Saúl como rey. Así que lea usted después, tranquilamente, si desea, la historia de este momento que está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13 especialmente. Ahora, yo pregunto, ¿pueden ustedes imaginarse cómo se sentía David? Un adolescente ungido para ocupar la posición más poderosa bajo la dirección de Dios, llamado a ser rey del pueblo de Dios. ¡Qué tremendo desafío para este muchacho! La Biblia dice que después de ser ungido como rey de Israel por el profeta Samuel, David volvió al campo a pastorear las ovejas. ¿Qué significa esto, amigos? Significa que aunque David había sido ungido como un nuevo rey,
Dios todavía le había mencionado que espera el momento en que yo te pondré en el trono, pero ya estás separado por mí, ya has sido elegido por mí. El ungimiento, hermanos, era un símbolo de elección, era un símbolo de separación, de santidad, de santificación. Santo significa separado. Dios había santificado a David desde su adolescencia, había separado a David desde su adolescencia para dirigir a su pueblo, para dirigir a Israel. Pero Dios tenía el tiempo específico, como hablamos ayer, que Dios tiene su tiempo específico para que ocupara el trono. Por ahora solamente había sido separado. David tenía todavía que desarrollar algunas habilidades más, pero recuerda que Dios, cuando elige a alguien, no lo elige necesariamente porque sea el más experto, sino porque ve el futuro. Dios, cuando te mira, no mira tu presente solamente, mira tu futuro. David era un muchachito, era un adolescente que tenía que aprender muchas cosas todavía. Por eso Dios lo separa, y lo separa para entrenarlo, para capacitarlo. Dios llama a sus hijos justamente para eso. No los llama porque sean capacitados ya, los llama para capacitarlos, para entrenarlos, para prepararlos y cumplir así correctamente, eficientemente su voluntad, su obra. Eso es lo que hizo Dios con David. Lo llamó, lo separó y lo entrenó. Todavía no era el momento para ir y ocupar el asiento, el trono, la silla real. No, todavía no. Pero ya le había prometido a David: tú serás el rey. Tú vas a reemplazar a Saúl. ¿Se dan cuenta, amigos? Por eso David, cuando fue ungido, después se fue nuevamente al campo a cumplir su tarea de siempre. ¿Y cómo realizaba David la tarea de pastor de ovejas? ¿Cómo lo hacía? Bueno, la Biblia, hermanos, nos da indicios de que él disfrutaba ese trabajo. Aunque sencillo, aunque menospreciado por la gente, porque quien pastoreaba las ovejas era el pequeñín, el que no tenía mucha importancia. Por eso David, que era el último hijo de Isaí, el menor, fue enviado a pastorear ovejas, ni fue considerado por Isaí para presentarlo ante Samuel. Cuando él vino y Samuel dijo: preséntame a todos tus hijos. Pero no eran todos los hijos que Isaí presentó a Samuel. Faltaba uno. ¿Pero por qué faltaba uno? Porque Isaí no consideró a David, porque estaba pastoreando ovejas. El que pastoreaba ovejas era el último, era el menos importante, por así decirlo. ¿Se da cuenta? Así que David, ese trabajo que muchos despreciaban, lo hacía de la mejor manera. Era el mejor pastor de ovejas de ese entonces. Defendía sus ovejas con su propia vida si era posible. David hacía bien las cosas desde muy pequeño. Por eso, amigos, la Biblia dice que el Señor pondrá en lugares especiales a aquellos que han hecho un trabajo excelente en los lugares menores. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A Dios le importa, amigo, cómo nosotros hacemos el trabajo. No interesa si es el trabajo pequeño, mediano o grande. Lo que quiere y lo que ve Dios es la eficiencia, el esfuerzo, las ganas que ponemos para cumplir la misión donde estemos. Y yo quiero decirle en este momento: el lugar donde tú te encuentres trabajando es el mejor lugar para ti. No te quejes de ese lugar. No menosprecies ese trabajo,
porque ese lugar es el mejor para ti. Si tú haces bien ese trabajo, no importa cuán sencillo sea, el Señor después te pondrá en un lugar más grande. Las cosas pequeñas nos preparan para las cosas grandes, amigos. No nos quejemos. Disfrutemos del trabajo donde estamos. Esa es una lección también que nos enseña David en su vida. Así es. Así que David volvió al campo a pastorear las ovejas después de ser ungido. Tiempo más tarde, mientras David todavía estaba pastoreando las ovejas, un mensajero llegó a su casa y le pidió que fuera al palacio. ¿Para qué? Para tocar su arpa frente al rey. ¿Y qué estaba pasando con el rey Saúl? Bueno, Saúl se sentía muy mal, muy mal. Se sentía muy angustiado, muy desesperado. Era insoportable su actitud. Los que lo rodeaban, los que lo servían, no soportaban más a este rey. Parecía un endemoniado. Gritaba, tiraba las cosas. Tenía una impaciencia terrible. ¿Qué es lo que le podía calmar a este hombre? ¿Qué es lo que le podía dar paz a este hombre? Y aquí hay una enseñanza importante, amigos. Una enseñanza importante también. No necesariamente, pero en su mayoría de veces, nosotros somos impacientes, vivimos angustiados y preocupados porque nuestra relación con Dios se ha roto. Saúl en ese momento había roto su relación con Dios. Ya no tenía una comunión con Dios, por eso no recibía la paz que necesitaba. Por eso no recibía la luz para su vida de oscuridad. Saúl estaba desorientado en su vida. ¿Y por qué yo hice la aclaración hace un momento, hace instantes, de que no necesariamente es así? Porque hay situaciones, hermanos y amigos, en que las personas sufren angustia y preocupación no a causa necesariamente de su separación con Dios, sino porque hay algunos traumas que traen desde muy niños que son difíciles de arrancar de la vida. Y esos traumas tienen que ser tratados médicamente. Esos traumas tienen que ser tratados con expertos. Y no está mal que el cristiano vaya al médico, al doctor, al psicólogo, al psiquiatra, porque Dios también tiene profesionales que ayudan en los problemas mentales a sus hijos, a las personas. Dios usa a esos expertos en la salud para ayudar a los demás. Por lo tanto, recuerda una vez más lo que estoy aclarando, por favor, porque algunos piensan que todos, si están angustiados y preocupados, es porque tienen una mala relación con Dios. No es así, hermano, hermana, no es así. Mañana veremos y hablaremos un poco de la vida de Elías. ¿Te acuerdas de Elías o no? El profeta Elías, amigos, cayó en una depresión, en una angustia, en un miedo y se encerró en una cueva. Se escondió allí porque estaba deprimido por toda la carga, el peso del problema y la crisis que estaba pasando. ¿Y que acaso Elías era un hombre que vivía separado de Dios? No, hermanos. Elías era un hombre poderosamente espiritual. Por eso hizo el milagro que hizo en el Monte Carmelo. Hizo descender fuego del cielo por la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero hay personas que caen en depresión por, por alguna situación complicada que están viviendo y eso es normal. Eso es normal. Pero hay otra, como en el caso de Saúl, que caen en angustia, en depresión y su temperamento cambia y son violentos, son agresivos. ¿Por qué?
porque viven separados de Dios. Esa es otra historia, hermanos. Y ese es el caso de Saúl. Ese es el caso de Saúl. Saúl estaba así porque estaba separado de Dios. Y entonces Dios usa a David para traer paz a Saúl. Pero cuando la persona que está separada de Dios no quiere recibir la ayuda de Dios, no quiere encontrar paz de Dios y cierra su corazón, no hay solución, amigos. Eso también pasó con Saúl. Saúl decidió cerrar toda ayuda que venía de Dios. Saúl decidió no escuchar la voz de Dios. Fue un corazón rebelde el que tuvo Saúl. Por eso que, aunque se sentía muy mal, y uno de sus consejeros le contó que David podía tocar una música muy tranquilizadora para que él se calmara, fueron a llamar a David. David vino, ¿sí? David vino. Pero al rey Saúl no le importó, más bien después de un tiempo quiso matar a David con una lanza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, sin embargo, ahora vamos al lado de David. El hecho ya de entrar al trono, entrar al palacio del rey, David ya estaba siendo dirigido por el camino de la realeza que Dios le había prometido darle. Mira cómo Dios está dirigiendo la vida de David. David está esperando, ya fue ungido, ya fue separado. David espera el tiempo de Dios y Dios comienza a darle indicios. En esta primera etapa, por ejemplo, llevándole al palacio para tocar ante el rey su arpa y darle tranquilidad. Pero ya estaba en el palacio. Dios le dio la oportunidad de conocer el palacio a David. Miren, ese iba a ser el palacio de David en el futuro. Muy poco tiempo después, el rey Saúl lo hizo su escudero de armas también. Miren, su escudero de armas. Y las cosas comenzaron a moverse lentamente, hermanos. David después mató dramáticamente ¿a quién? A Goliat. ¿Se acuerdan la historia? Y se distinguió en la batalla. La gente comenzó a conocer a David y gritaron, ¿no? Gritaron voces de alegría cuando mató a Goliat, uno de los enemigos o líderes de la nación enemiga del pueblo de Israel, los filisteos. Pero ya Dios estaba ayudando a David y dirigiendo por el camino planificado por Dios mismo. La gente comenzó a conocer a David después de que era pastor de ovejas, donde nadie lo miraba, allí en el campo, solo con sus ovejas, con un trabajo ignorado. Ahora Dios estaba llevándole al palacio, llevando a ser conocido por la gente a través de este milagro que hizo Dios mediante David, matar a Goliat, y se le dio un elevado puesto de mando en el ejército después de este episodio. Y David, amigos, actuó muy bien. Y todo el pueblo comenzó a proclamar sus triunfos porque empezó a tener éxito en el lugar ahora donde se le había colocado. Luego se conoció con Jonatán, hijo de Saúl, y su amistad con Jonatán creció. Pero durante ese tiempo, Saúl se puso celoso por los triunfos de David y empezaron sus intentos de matarlo. Pero tanto Jonatán como Saúl sabían lo que iba a ocurrir. Allí en 1 de Samuel capítulo 23 versículo 27, si usted lee ese texto, 1 de Samuel capítulo 23 versículo 17, dice que
Jonatán, hablando con David, le mencionó: tú vas a ser el que reemplace a mi padre. Tú vas a ser el rey, tú vas a reinar sobre Israel, y yo seré el segundo después de ti. Mi padre también sabe eso, le dijo Jonatán. Qué tremendo, ¿no? Así que amigos, Saúl, Jonatán y David sabían que sería el rey. David sería el rey, que Dios lo había elegido. Y aquí está el punto interesante, amigos. David sabía que él iba a ser rey. Jonatán sabía que David sería rey. Incluso Saúl admitió más tarde ante David que él iba a ser el rey. Pero escucha bien esto, escucha bien lo que te voy a decir. David nunca hizo nada para promoverse, para llegar a ser rey. Nunca hizo nada, no hizo política. No se vendió ante la gente diciendo que él sería el rey. No. Él siempre humilde, él siempre con la frente abajo, humildemente, dependiendo de Dios, dependiendo de su voluntad, dependiendo de sus planes, dependiendo de sus tiempos. David sabía que Dios tenía sus propios tiempos, tenía un calendario, tenía un reloj para la vida de él. Por lo tanto, él confiaba en Dios. Sabía que él había sido elegido por Dios, pero en ningún momento tomó de lo que Dios no le había dado todavía. Es más, David parecía como que despreciaba el reinado, que no quería. Daba la impresión que no estaba interesado en eso. Un día que Saúl andaba persiguiéndolo, amigos, porque así fue la vida de David cuando vivía Saúl. David paró huyendo y huyendo de este hombre malvado, Saúl. ¿Qué culpa tenía David? Nada, solamente eran resultado de celos de un hombre que estaba separado de Dios, que era Saúl. Y un día en que Saúl andaba persiguiendo a David, por casualidad, y yo no creo que sea casualidad, yo creo que fue plan de Dios. Pero bueno, pongamos que era por casualidad, ¿no? Entró a una cueva donde David y sus soldados estaban escondidos. Imagínate, hermano, hermana. Imagínate, mi querido amigo, amiga. Pero así fue. La historia dice que así fue. Qué hermosa oportunidad se le presentó a David para matar al hombre que lo estaba persiguiendo. Ahora, si David mataba a Saúl, por fin podría cumplirse la promesa de Dios de ser el rey. Pero ¿qué hizo David? Dígame, ¿qué hizo David? ¿Mató a Saúl cuando tuvo esa oportunidad? No, amigos. Usted sabe que no fue así. En vez de matar a su enemigo, David le cortó un pedacito del borde de su manto. Sí. Y Primera de Samuel, capítulo 24, si usted lee los versículos 5 al 7, dice que a David comenzó a remorderle la conciencia solamente por haber cortado un pedazo del borde de su manto, del manto del rey. Comenzó a sentirse mal. Imagínense, amigos, imagínense el carácter de David. Por eso la Biblia dice, hermanos, amigos, por eso la Biblia dice que David tenía el corazón de Dios. El corazón de David era semejante al de Dios. Aquí vemos un ejemplo de eso. David se sintió triste, se sintió mal. Su conciencia le remordió después de haber cortado el borde del manto del rey, solamente un pedacito.
Alguien podría decir, tan exagerado, es que David tenía un espíritu noble, tenía un espíritu humilde. ¿Y sabes qué dijo David a sus soldados allí que lo acompañaban? Dijo que el Señor me libre de hacerle algún daño a mi Señor el Rey. Qué tremenda expresión, hermanos. Miren la actitud de David. El respeto que tenía David al rey, a pesar de que este rey era malvado, a pesar de que este rey quería matarlo, lo perseguía. Pero ¿qué hizo David? Humildad siempre. ¿Qué hizo David? Dependencia de Dios, porque al expresar el Señor me libre, vemos la dependencia que tenía David de Dios. La consideración que siempre tenía David en su vida a Dios. Dios estaba en su mente siempre. Ese es el secreto, amigos, para tener victoria contra los malvados, contra nuestros enemigos. Hay que depender de Dios siempre, no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades. Hermanos, David era un tremendo guerrero. David era un joven fuerte. David era un estratega militar, pero él no dependió de todas esas habilidades que tenía, de esa fuerza que tenía. No dependió de él mismo, dependió de Dios. Por eso él dice que el Señor me libre de hacerle algún daño a mi Señor el Rey. Siglos más adelante Jesús enseñó esto, amigos, diciendo, si tienes un enemigo, tienes que amarlo. Si tienes a un enemigo que te ataca, tienes que orar por él. Y aquí David hizo eso. David oró por el rey, porque al decir, David, Señor, líbrame de hacer algún daño a mi rey el Señor, a mi Señor el rey, estaba orando por David, por Saúl. Estaba orando por su rey, por su enemigo. Estaba cumpliendo el principio divino. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. David dijo, no debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Yo tengo que respetar su vida. Amigos, los crisoles de la vida son más sobrellevaderos cuando tenemos una actitud positiva, cuando tenemos una actitud humilde, cuando tenemos una actitud sometida al Señor, a su voluntad. Y la historia bíblica dice que David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl, porque los hombres de David querían matar a Saúl. Es que no tenían el mismo espíritu de David. Y David tuvo que frenarlos y decir, no van a matar a Saúl. Él es el ungido del Señor, el elegido. Apreciado amigo, apreciada amiga, imagina esa escena. Saúl estaba tratando de matar a David y David tuvo una gran oportunidad de matar a su enemigo, pero se sentía muy mal por haberle cortado la orilla de su manto. ¿Se dan cuenta? Pero yo les pregunto, ¿qué pasó con Saúl después de esa situación? Porque él se enteró, ¿eh? Saúl se enteró que mientras él estaba en la cueva, detrás de él, a unos centímetros, estaba David y sus soldados. Estaban David y sus soldados. Se enteró luego. ¿Pero qué pasó? ¿Aprendió la lección Saúl? No. Porque ocurrió otra vez, amigos. Saúl andaba en otra expedición procurando matar a David. La historia bíblica dice, allí en el capítulo 26 ahora, por eso yo le invité a leer desde el capítulo 16 hasta el capítulo 26. En una ocasión, ahí en el capítulo 26 de 1 de Samuel,
versículos 7 al 11 en especial, David y Abisai, uno de los soldados de David, se acercaron donde Saúl dormía. Abisai le hizo una oferta a David. Sí, ¿qué tal si leemos? ¿Quiere leer usted? Primera de Samuel, vamos a leer Primera de Samuel. Primera de Samuel, abra su Biblia, por favor, no lo tengo aquí en la pantalla, pero yo tengo una Biblia acá, usted también debe tener una Biblia. Primera de Samuel, capítulo 26. Vamos a abrir la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 7 al 11. Mira lo que dice. ¿Leemos? ¿Sí? Vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 7 al 11. David y Abisai fueron, pues, de noche a donde estaba el ejército. Saúl se hallaba tendido durmiendo en el campamento con su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Aquí está la oferta que le hace, ¿no? Abisai, mire, le tienta, ¿no? Una tentación tremenda. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que yo lo mate. Yo lo hiera con la lanza. Lo clavaré en tierra de un golpe y no le hará falta un segundo golpe. Qué tremendo, amigo. Así eran los soldados de David, ¿eh? Amigos, estos hombres eran fuertes, estos hombres eran estrategas, eran militares expertos que de un golpe mataban a la persona. Y David respondió a Abisai: no lo mates. Miren, otra vez aquí David, frenando a sus hombres: no lo mates, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? ¿Qué está diciendo aquí cuando menciona a David quién extenderá impunemente? O sea, si mata al rey, ¿quién quedará sin condena? En otras palabras, Abisai, te va a ir mal si tú matas a Saúl, te va a ir mal. No lo hagas. Dijo además David, versículo 10, vive Jehová, miren aquí, nuevamente David tomando en cuenta a Jehová en su vida. Todo lo que hacía David era siempre pensando en Jehová, siempre pensando en Dios. Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriera, sea que le llegue su día o muera o descienda la batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿Qué menciona? Aquí hay un detalle importante, tome en cuenta. ¿Qué menciona David aquí acerca de Jehová y la vida de David, de Saúl, perdón, y la vida de Saúl? ¿Qué menciona? Menciona que la vida de Saúl depende de Jehová solamente, y su muerte también depende de Jehová. O sea, lo que David le está diciendo a Abisai es que Jehová tiene el tiempo de que Saúl viva y tiene el tiempo de que Saúl muera. Está en las manos de Jehová la vida de todos y la muerte de todos. Dios permite que muera una persona en su tiempo. Dios sabe cuándo va a pasar eso. Por eso aquí dice David, si Dios permite que muera en la batalla, así será. Si Dios permite que muera de anciano, así será. La vida o la muerte de este hombre depende de Jehová, no de mí, dice David, no de mí. Miren la dependencia, amigos, de David en Dios. David dejaba que su vida sea dirigida por Dios, sea dirigida por Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos habríamos sentido justificados de apoderarnos de la corona de Saúl? ¿Cuántos de nosotros? Amigos, el mensaje de la vida de David es claro. Las promesas de Dios, recuerda esto por favor, una vez más voy a repetir el pensamiento clave que te mencioné hace un momento. Y lo voy a poner aquí en la pantalla una vez más.
Hermanos queridos, las promesas de Dios se disfrutan mejor cuando las recibimos de sus propias manos, en su propio modo y en su propio tiempo. Repito una vez más, las promesas de Dios se disfrutan mejor cuando las recibimos de sus propias manos, en su propio modo y en su propio tiempo. Por favor, recordemos esto siempre. No nos olvidemos. Esto es muy importante para sobrellevar cualquier crisol en la vida, cualquier problema que tengamos en la vida. Dejemos que Dios actúe. Nosotros confiemos en Él, dependamos de Él, alabemos su nombre y Dios se encargará del resto. Dios se va a encargar. No eches mano de lo que Dios aún no te dio. Los dones de Dios siempre se reciben mejor de su mano y a su tiempo, aunque esto pueda requerir mucha espera con paciencia. ¿Está bien? ¿Se comprendió, hermano, hermana? De eso se trata el estudio de hoy. Por eso David es un gran ejemplo, nos da una gran lección de paciencia. Vamos a seguir ese ejemplo. Vamos a seguir ese ejemplo. Muy bien. Con esto en mente, entonces, queridos hermanos, vamos a responder la primera pregunta de la lección. ¿Usted tiene su guía de estudio? ¿Sí? Vamos a responder la primera pregunta. Bienvenidos a todos los que están conectados en Lecciones que Transforman. Un fuerte abrazo para ustedes. Este es el programa donde estudiamos la Biblia de una manera sencilla, práctica, aplicativa y profunda a la vez. ¿Sí? Conéctate siempre, todos los días, horario de Perú, 5 de la mañana. Vamos a responder la primera pregunta. Dice, lee Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 1 al 11. ¿Por qué David se niega a matar a Saúl? ¿Por qué? ¿Qué principios nos enseña esto sobre la forma en que Dios lleva a cabo sus planes para nuestra vida? Vamos a leer, ¿sí? ¿Leemos? Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 1 al 11. Dice, los habitantes de Zif fueron a Gibeá a ver a Saúl y le dijeron, David está escondido en la colina de Jaquilá, frente al desierto. Entonces Saúl se puso en marcha, acompañado de 3,000 de los mejores soldados israelitas. Miren, 3,000 personas, guerreras, expertas, yendo a matar a David. Y se fue al desierto de Zif en busca de David. Acampó en la colina de Jaquilá, que está junto al camino y frente al desierto. Pero David, que estaba en el desierto, se dio cuenta de que Saúl lo había seguido hasta allí. Así que envió espías para saber hasta dónde había llegado Saúl. Después fue hasta el lugar en que Saúl había acampado y se fijó en donde dormían Saúl y Abner, el hijo de Ner, que era jefe del ejército de Saúl. Resultó que Saúl dormía dentro del campamento rodeado de su gente. Entonces David habló con Ahimelech y el hitita y con Abisai, que era hijo de Zeruía y hermano de Joab, y les preguntó, ¿quién está dispuesto a bajar conmigo al campamento para llegar hasta Saúl? Yo bajaré contigo, respondió Abisai. Aquella misma noche David y Abisai fueron al campamento. Saúl estaba durmiendo dentro del campamento y a su cabecera tenía su lanza hincada en tierra. Abner y la tropa estaban acostados también alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, Dios ha puesto hoy en tus manos a tu enemigo. Déjame que lo mate ahora y que lo clave en tierra con su propia lanza. Un solo golpe será suficiente. Pero David le contestó, no lo mates, pues nadie que intente matar al rey escogido por el Señor quedará sin castigo. Juro por el Señor que Él será, miren aquí, Él será quien le quite la vida
ya sea que le llegue la hora de la muerte o que muera al entrar en combate. Que el Señor me libre de intentar matar al rey que Él ha escogido. Así que toma la lanza que está a su cabecera y la jarra del agua y vámonos. La pregunta es, ¿por qué David se niega a matar a Saúl? ¿Qué principios nos enseña esto sobre la forma en que Dios lleva a cabo sus planes para nuestra vida? La respuesta que comparto es esta. ¿Por qué David se niega a matar a Saúl? Porque reconoce que Saúl es el ungido de Jehová y que todavía no es el momento de ocupar su lugar, aunque él ya había sido ungido también, pero no era el momento. David reconoce que Dios es el que está al control de la vida de Saúl y de él mismo, del mismo David. Claro, ahí dice, Dios es el que está al control de todo. Yo no tengo que tomar mano de lo que no me pertenece. La vida de Saúl no me pertenece. No tengo que quitarla. Yo no soy quien toma la decisión. Amigos, Saúl, Jonatán y David mismo sabían que él sería el próximo rey. Ya hemos leído eso, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 17. También usted lo encuentra en el capítulo 24, versículo 20. Pero David no hace nada para adelantarse en el destino que Dios le señaló. No hace nada, no se apura. Esa es una gran lección que nosotros aprendemos, ¿sí? Un principio de humildad, principio de dependencia de Dios. Así el Señor lleva sus planes. Esa es la primera pregunta y la respuesta. Vamos a la segunda pregunta. Dice, ahora lee 1 de Samuel capítulo 26, versículos 12 al 25. Y hemos leído del 1 al 11. Ahora se nos pide que leamos del 12 al 25, o sea, al final del capítulo. La negativa de David a matar a Saúl, ¿qué impacto causó en Saúl? ¿Cómo reaccionó Saúl, amigos, después de que David por 2 ocasiones le perdonara la vida, a pesar de que podía matarlo? ¿Qué nos enseña esto sobre las ventajas de esperar en Dios? Bueno, vamos a leer la historia, a continuar leyendo. Dice, 1 de Samuel, capítulo 26, versículos 12 al 25. De esta manera David tomó la lanza y la jarra del agua que estaban a la cabecera de Saúl y se fueron. Nada ni nadie los vio ni oyó. Nadie se despertó porque todos estaban dormidos. Pues el Señor, mira, el Señor, así es cuando uno depende de Dios. El Señor se encarga del resto. El Señor hizo que cayeran en un profundo sueño y no descubrieran a David ni a Abisai, porque si no, los mataban, amigos. Y eran 3,000 soldados de Saúl. Y David y Abisai, 2, los mataban. Pero Dios estaba al control de la vida de Saúl. Después David pasó al otro lado del valle y se puso sobre la cumbre de un monte, a cierta distancia. Entre ellos quedaba un gran espacio. Entonces David llamó en alta voz, o sea, gritó a Abner y al ejército, diciendo, Abner, contéstame. Abner respondió, ¿quién eres tú para gritar al rey? David le dijo, ¿no eres tú ese hombre a quien nadie en Israel se le puede comparar? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey? Uno del pueblo ha entrado con intenciones de matarlo. No está bien lo que has hecho. Yo les juro por el Señor que ustedes merecen la muerte, pues no han protegido a su señor el rey que el Señor ha escogido. Busca la lanza del rey y la jarra del agua que estaban a su cabecera, a ver si las encuentras. Cuando Saúl reconoció la voz de David, exclamó, pero si eres tú, David, hijo mío, ¿quién me habla? Y David contestó, sí, majestad, soy yo. Pero ¿por qué persigue su majestad a este servidor suyo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he cometido? Yo le ruego a su majestad
que escuche a este siervo suyo. Si es el Señor quien ha puesto a su majestad en contra mía, ojalá acepte una ofrenda. Pero si le es cosa de los hombres, que el Señor los maldiga. Porque me han arrojado ahora de esta tierra que es del Señor, con lo cual me empujan a servir a otros dioses. Yo no quisiera que mi sangre fuera derramado lejos de la presencia del Señor, pero su majestad ha salido en busca de una pulga. Miren, aquí vemos la humildad de David, ¿no? Se llama pulga él mismo, o sea, de un pequeño, y me persigue por los montes como a una perdiz. Entonces Saúl respondió: David, hijo mío, reconozco que he pecado, me he portado como un necio y he cometido un gran error. Pero regresa, que no volveré a buscar tu mal, ya que en este mismo día has mostrado respeto por mi vida. David le contestó: Aquí está la lanza de su majestad, que venga uno de los criados a recogerla, y que el Señor recompense a cada cual según su lealtad y sinceridad. Aunque el Señor puso hoy a su majestad en mis manos, no quise alzar mi mano contra el rey que él ha escogido. Y así como hoy he respetado la vida de su majestad, así quiere el Señor respetar la mía, y me libre de toda angustia. Saúl exclamó entonces: Bendito seas, David, hijo mío. Tú emprenderás, mire aquí lo que profetiza Saúl. Tú emprenderás grandes cosas y tendrás éxito en todo. Después de esto, Saúl regresó a su casa. Amigos, la negativa de David a matar a Saúl, ¿qué impacto causó en este rey? ¿Y qué nos enseña esto sobre las ventajas de esperar en Dios? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la siguiente: la actitud humilde. La actitud humilde y respetuosa de David ante el rey causó una impresión profunda en la mente de Saúl y arrancó de él un reconocimiento más humilde de su falta. Arrancó de él un arrepentimiento. Le asombraba y conquistaba la manifestación de tanta bondad de parte de David. ¿Y qué nos enseña esto, amigos? Esto nos enseña a esperar en Dios con actitud humilde, respetuosa, que a la larga, esta actitud humilde y respetuosa nos traerá grandes recompensas. Esa sería la respuesta a la pregunta número 2, hermanos, que aparece en la lección. ¿Está bien? Esa sería la respuesta número 2. La actitud humilde y respetuosa de David causó una impresión profunda en la mente de Saúl y arrancó de él un reconocimiento más humilde de su falta. Le asombraba al rey y conquistaba la manifestación de tanta bondad de parte de David. Esto nos enseña que esperar en Dios con actitud humilde a la larga trae recompensas. Muy bien, vamos a la tercera y última pregunta. Piensa con qué facilidad David podría haberse justificado de matar a Saúl. Después de todo, a David se le dijo que tendría el trono, ¿no? Y además Saúl era sumamente malvado. Así que había justificación para matar a Saúl. Sin embargo, sus acciones hablan de la verdadera fe en Dios, las acciones de David. ¿Qué podrías extraer de este ejemplo para aplicarlo a lo que estás esperando? Amigos, la respuesta aquí es que es importante creer en la palabra de Dios. ¿Estás esperando algo? Bueno, cree en la palabra de Dios, cree en su promesa. Si Él te ha prometido algo, Él te lo va a dar, solo que Él tiene su propio tiempo. Tranquilo, no te apures. Actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Avanza de acuerdo a la palabra de Dios. Si hacemos esto, los ángeles van a obrar a nuestro favor. Recuerda que antes del honor está la humildad. Jesús también enseñó eso. El que quiera ser el primero tiene que ser el último. Tiene que ser siervo de los demás. Sé humilde y las cosas van a fluir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Mi querido hermano, hermana, esta es la lección de hoy. Que debemos depender plenamente de Dios. Debemos depender de su voluntad, de su tiempo. Él ve todo lo que nos pasa. Él ve todo lo que nos sucede. Él no ignora nuestro sufrimiento, nuestro pesar. Él no ignora cómo somos maltratados o perseguidos. Él no ignora, Él sabe todo, absolutamente todo. Así como veía la vida de David, ve tu vida, ve la mía. Así como Él cuidó de David en el pasado, Él cuida tu vida y la mía en el presente. Dejemos que Dios haga su voluntad. Dejemos que Dios actúe en su verdadero tiempo. No nos apuremos, no nos desesperemos, tranquilo. Yo te pregunto, ¿cuál es la necesidad que tienes? ¿Cuál es la preocupación que tienes en la vida? ¿Cuál es la angustia que estás pasando? Si tú lees la Biblia, hay solución para todo eso en tu vida. Pero deja que Dios solucione el problema. No busques tú la solución en otro lado. Si vas a buscar la solución, búscalo en Dios. Y depende de Él, espera en Él y Él hará. Tú sigue orando con fe. Sigue orando con fe y haciendo bien las cosas, como David hacía bien las cosas en lo pequeño, allí en el campo, con las ovejas, o allí en el palacio tocando el arpa o siendo el escudero del rey, siempre haciendo bien las cosas. Usted siga haciendo bien las cosas, dando un buen testimonio, siendo un buen cristiano. Donde te encuentres y donde se te presente un desafío, haz bien las cosas. Haz bien las cosas y Dios se encargará del resto. Hoy día leía el comentario de la hermana Nancy Vargas, que seguro me está escuchando y mirando. La hermana Nancy decía: oren por mí, por favor, porque en mi iglesia la gente se está yendo. No hay muchos miembros de iglesia y a mí me están poniendo en varios cargos de responsabilidad para dirigir la iglesia. Yo me siento incapaz de cumplir esa misión. Y así es, hermana Nancy y hermanos todos los que me están escuchando, así empieza la victoria. Hay que ser humilde, hay que reconocer que no podemos todo y empezar a depender de Dios. Hermana Nancy, usted cumpla fielmente la parte que le toca. Usted haga bien las cosas, porque Dios es quien le ha designado a usted. No importa, aunque sea por necesidad, porque no hay más. No importa, no se sienta mal por eso. Pero sea lo que sea, si usted tiene esos cargos es porque Dios ha permitido que usted los tenga, y hay que cumplir con responsabilidad, con ahínco, con deseo, con anhelo, con gusto, porque es una obra del Señor. Y el Señor desarrollará en usted capacidades que nunca se ha imaginado. Sí, Dios la está preparando en lo poco para darle lo mucho. Siga trabajando con humildad, siga dependiendo de Dios, y el Señor se encargará del resto. Va a haber luchas, claro, va a haber desafíos, va a haber críticas, va a haber muchas cosas malas que van a tratar de desanimarla, desafiarla, pero tranquila, usted va con Dios, dependa de Él. Y amigos, al hablar a la hermana Nancy en este momento le estoy hablando a usted también. Usted sabe sus necesidades, usted conoce sus limitaciones, usted conoce sus desafíos en la vida. Siga adelante, no se desanime. Y si siente en algún momento desánimo, vaya al Señor, a los pies de Él, a encontrar fortaleza, a encontrar motivación nuevamente para continuar adelante. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, una gran lección otra vez hoy. Te pido, por favor, que continúes ayudándonos a seguir adelante, a depender de ti, de tu voluntad, de la forma como tú actúas y de tus tiempos, porque todo eso son mejores que los nuestros. Sí, Señor. Gracias por
darnos la capacidad y el tiempo aquí para estudiar tu palabra. Gracias por aprender otra lección más que pueda transformar nuestra vida. Señor, te pido por favor que ayudes a nosotros a llevar a la práctica esto. Ahora es una oportunidad de llevar a la práctica. Hoy es una oportunidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos queridos, una vez más agradezco por su compañía, agradezco por su tiempo, gracias por quedarte hasta aquí, gracias por participar de Lecciones que Transforman. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor hoy, un día de éxito y victoria. ¿Te gustó el estudio? Pues pon allí me gustó, me gusta. Presiona la manito con el pulgar levantado, me gustó. Y también compártelo. No te quedes solo con este mensaje. Vamos a compartir con todos los que puedas. Suscríbete a los canales YouTube, Facebook. ¿Sí? Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga y éxitos hoy día una vez más.